A ver, las auditorías empresariales suelen verse y, bueno, seamos sinceras, yo la primera, como ese trámite burocrático ineludible. Totalmente. Ese momento del año que es lento y a veces hasta doloroso. Y costoso, casi siempre costoso. Es como que toda la empresa contiene la respiración, ¿sabes? Sí, esperando a que alguien con una libreta y un bolígrafo rojo termine de mirar hasta el último rincón. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta a esta idea? Sería lo ideal, la verdad. Claro, o sea, ¿qué pasaría si la actualización de una normativa internacional no fuera un quebradero de cabeza, sino, pues, la excusa perfecta para optimizar recursos? Y reducir costes operativos. Eso es, y de paso, blindar los secretos comerciales de una compañía. Es que el planteamiento cambia por completo. Cambia cuando dejamos de ver la auditoría como un peaje obligatorio. Un impuesto en tiempo y dinero, básicamente. Exacto. Un impuesto que hay que pagar sí o sí. Cuando dejamos de verlo así y empezamos a entenderla como una herramienta de rentabilidad pura y dura, la cosa cambia. Por eso hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy nos metemos en una inmersión, un análisis a fondo, que en realidad va a funcionar como una ventana a un taller de profundización. Un taller súper necesario, por cierto. Muy necesario. El tema central es la transición de la norma ISO 19011. En concreto, pasamos de la versión de 2018 a la nueva, a la versión ISO 19011.2026. Que está prevista para mayo de ese año, si todo va bien. Eso es, para mayo. Y tenemos sobre la mesa una matriz inmensa. Pero inmensa, ¿eh? Muchísima de detalles. Sí, sobre los soportes documentales que las organizaciones van a tener que actualizar o crear desde cero. A ver, antes de que la audiencia empiece a imaginarse montañas de papeleo, es imperativo hacer una aclaración técnica sobre el terreno que pisamos. Venga, dispara. La ISO 19011 no es una norma certificable. Vale, vamos a desgranar esto un poco paso a paso. Me dices que tenemos que preparar a la empresa para 2026, pero que no es certificable. Así es. Entonces, ¿qué significa eso a nivel práctico para, no sé, para un comité de dirección? Pues significa que ninguna empresa va a obtener un sello externo. No te van a dar un certificado para colgar en la recepción que diga cumplimos con la ISO 19011. Ah, vale, o sea, no hay medalla al final del camino. Exacto, no hay medalla. Lo que tenemos entre manos es una guía global. Proporciona el marco de directrices sobre cómo se deben realizar las auditorías, de los sistemas de gestión, Sistemas de calidad, de medio ambiente, de seguridad de la información. los equipos internos, es asegurar que la maquinaria de la empresa está afinada al milímetro. Aclarado esto, pues entremos en el primer gran bloque operativo. Para que una empresa sea comercialmente eficiente en el siglo XXI, la palabra clave es agilidad. Agilidad, sin duda. Y al leer esta nueva normativa veo un intento clarísimo de formalizar métodos que ahorran muchísimo dinero. Dejando atrás esa obligación anticuada de hacerlo todo de manera presencial. Totalmente. ¿Cómo aborda esto a la versión 2026? Pues da un paso de gigante. Lo que hace es institucionalizar las auditorías remotas e híbridas. Porque hasta ahora, en muchas corporaciones, hacer una auditoría por videollamada se veía como un parche, ¿no? Sí, como una solución de emergencia que heredamos de los tiempos de pandemia. Claro, era lo que había. Pero ahora la norma se integra con otra especificación técnica muy concreta. Hablo de la ISO TS 17012, la de 2024. Ajá. Esta especificación define que lo remoto y lo híbrido son métodos primarios, pero, ojo, con condiciones muy estrictas. A ver, me pongo en el lugar de un director financiero o de operaciones que nos esté escuchando. ¿Vale? Y su primera reacción podría ser algo como, oye, llevamos años usando herramientas de videollamada para reunirnos con proveedores. Ya, la típica excusa. Claro, y pensará, ¿por qué necesito apuntar a mi equipo a un taller para aprender a usar una matriz de selección de método de auditoría? No es solo mandar un enlace de Teams o Zoom y listo. Pues la trampa está precisamente ahí, en pensar que auditar es lo mismo que hacer una videollamada de control. O sea que no tienen nada que ver. Nada que ver. La matriz de selección de método, que además viene marcada con prioridad alta en los documentos, es en realidad una herramienta de presupuestación y logística. De logística. A ver, explícame eso. Imagina una multinacional. Si tu equipo decide hacer una auditoría remota en una planta de ensamblaje en, no sé, en otro continente. Vale, por ahorrar en billetes de avión y dietas. Exacto. Pero resulta que esa planta tiene una conexión a Internet súper inestable. Uf, mal asunto. O los operarios no tienen cámaras adecuadas para mostrar las líneas de producción.
Pues vas a tener a 3 auditores cobrando por estar sentados frente a una pantalla en negro durante horas. Entiendo. O sea, el ahorro inicial en hoteles y vuelos se esfuma por completo. Se esfuma porque la auditoría acaba siendo nula, o peor aún, hay que repetirla. ¡Qué desastre! Ese es el punto crítico. Por eso la norma exige un segundo documento previo, ¿Cuál es? el formato de evaluación de viabilidad remota. Ah, claro, para no pillarse los dedos. Eso es. Este documento obliga al auditor a verificar, antes de gastar un solo euro, si hay conectividad. Y supongo que si la documentación está digitalizada. Sí, si está en servidores, si es accesible. Y muy importante, si el personal al otro lado sabe manejar la tecnología. Alguien que no sabe ni compartir pantalla. Fíjate en la diferencia de competitividad que se genera aquí. Es brutal. Imagina a la empresa A. Sigue enviando a un equipo de 5 personas a cruzar el país durante 3 días para realizar papeles físicos. Un gasto enorme. Enorme. Y luego tienes a la empresa B, que ha formado a su equipo en este taller, aplica su formato de viabilidad y detecta qué áreas se pueden revisar en remoto, Y ejecutan el 80% de la auditoría en una sola mañana. desde su sede central, reservando el viaje solo para las áreas críticas. La empresa BEA acaba de reducir sus costes operativos de una forma drástica. Es una diferencia abismal en el margen de maniobra. Pero, a ver, y aquí entramos en un terreno más espinoso. Me preocupa el peaje oculto de esa eficiencia. ¿A qué te refieres? Pues que si vamos a ahorrar costes conectados a servidores lejanos o a sistemas como los ERP. El software donde gestionan todo el día a día. Eso es, lo financiero y logístico. Pues significa que la información comercial más sensible va a estar volando por la red o apareciendo en pantallas compartidas. Sí. El riesgo se multiplica exponencialmente ahí. Es que abrir tu servidor para una auditoría remota es como, no sé, como invitar a un inspector a tu casa usando un dron. Fíjate, esa analogía me parece perfecta para ilustrarlo. Claro, tú quieres que el dron sobrevuele el techo y revise, pues, el estado de las tuberías y las tejas. Las instalaciones generales. Exacto. Pero definitivamente no quieres que la cámara del dron grabe a través de la ventana los documentos confidenciales del banco. O las nóminas de los empleados. Las nóminas que te dejaste olvidadas sobre la mesa del comedor, claro. Esa analogía ilustra muy bien el miedo de cualquier líder empresarial. Es un miedo totalmente justificado, ¿eh? Es que, ¿cómo me garantizas a mí que esa eficiencia de lo remoto no va a terminar en una fuga masiva de la base de datos de mis clientes? O en un ataque informático, simplemente porque un auditor usó una red Wi-Fi pública en una cafetería. Madre mía, solo pensarlo da vértigo. Pues la respuesta que da la Matriz 2026 es contundente. Obliga a crear desde cero, y con prioridad alta, un protocolo de seguridad de la información específico para auditorías. ¿Vale? Un protocolo nuevo. Sí, y tiene que ir acompañado de un protocolo de gestión de evidencia digital, porque, a ver, cambia la propia definición de qué es una evidencia. Claro, ya no hablamos de una carpeta de anillas llena de facturas selladas con un tampón de tinta. Para nada. Hablamos de capturas de pantalla, descargas de bases de datos, trazas en la nube y grabaciones de vídeo. Y claro, si un auditor externo, o incluso uno interno, hace una captura de pantalla de un contrato donde aparecen nombres, direcciones y salarios, Estás cruzando la línea. estamos rozando o cruzando directamente la línea de las leyes de protección de datos. Pues el nuevo protocolo funciona como un cortafuegos procedimental. ¿Cómo funciona exactamente? Obliga, por ejemplo, a que las plataformas autorizadas bloqueen la opción de captura de pantalla a menos que haya un consentimiento expreso y cifrado. Ostras, eso es muy avanzado. Sí. Además, se requiere actualizar el acuerdo de confidencialidad para auditorías digitales. Y ojo, que este no es el típico contrato estándar que firmas en 2 segundos sin leer. El típico de toda la vida. No. Ahora debe incluir cláusulas que detallen dónde se van a alojar esos archivos temporales en la nube. Claro, ¿en qué servidores? Exacto. ¿Quién tiene las claves de acceso y en qué fecha exacta se destruirán los datos personales recogidos durante la inspección? Ah, vale. Aquí es donde entra ese concepto de la minimización de datos. Precisamente. Se trata de eso. O sea, recopilar estrictamente el dato necesario para demostrar que un proceso funciona, sin arrastrar toda la información colateral. Fíjate que para lograr esto, la norma introduce una actualización crucial en la matriz de competencia del auditor. Exige, literalmente, competencia digital. Lógico. Un directivo no puede permitirse que su equipo de calidad sea excelente entendiendo normativas de hace 10 años, pero
no sepa manejarse hoy, Que no sepa distinguir si una herramienta de videollamada tiene cifrado de extremo a extremo. o que no sepa cómo ofuscar datos personales antes de subir una evidencia al servidor. Es un peligro. Por eso, enviar a los equipos a un taller de actualización asegura que no van a abrir una brecha de ciberseguridad en plena operación. Y veo en los documentos que la norma también exige un plan de contingencia tecnológica, catalogado como de prioridad alta, además. Sí, prioridad alta. Supongo que esto va un poco más allá de decir, oye, si se corta el wifi, te llamo por teléfono y seguimos. No. Va muchísimo más allá. A ver, imagínate esto. ¿Qué ocurre si durante una demostración en vivo de una línea de producción usando gafas de realidad aumentada, el sistema sufre un ataque de denegación de servicio? Menudo panorama. O si el repositorio en la nube donde se iba a cargar la evidencia de repente informa de una vulnerabilidad crítica. Claro, el plan de contingencia es vital ahí. Vale, hasta aquí tenemos cubierto el perímetro interno. Hemos hecho la auditoría flexible para ahorrar costes y hemos puesto muros digitales para que los datos no se fuguen. Eso es, la casa está en orden. Pero un negocio moderno, a ver, no es una isla aislada. Depende de componentes, de software externo, de proveedores logísticos. Depende de muchísimos factores externos. Y leyendo la matriz, me da la sensación de que la nueva norma nos obliga a mirar hacia afuera y hacia el futuro, con una lupa inmensa. Es que la cadena de suministro se ha convertido en el talón de Aquiles de muchas organizaciones. La versión de 2026 lo refleja claramente. ¿Qué pide en concreto? Exige que se cree una lista de chequeo específica para evaluar el nivel de riesgo de los proveedores y de los procesos tercerizados. Vale, ¿controlar a quien te provee? Sí, pero la verdadera revolución está en el inventario de tecnologías relevantes. ¿Qué es eso? Es un documento nuevo donde la empresa debe plantearse cómo va a auditar operaciones que funcionan, por ejemplo, con inteligencia artificial, Madre mía. o con Internet de las Cosas, o con tecnología blockchain. A ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Adelante. Yo soy la CEO de una empresa de manufactura, ¿vale? Y me dices que ahora mis auditores tienen que vigilar algoritmos de inteligencia artificial Sí, o que debo crear una matriz de criterios ambientales, climáticos o ESG. Que, por cierto, para quien no nos siga mucho en esto, ESG son criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. así es. Que mi departamento de calidad tiene que convertirse en un experto en clima o en inteligencia artificial. Es una reacción súper habitual, ¿eh? La tendencia natural es pensar que la sostenibilidad o la tecnología emergente son temas accesorios. Cosas de marketing casi. Exacto. Pero el problema está en ignorar el impacto directo en la caja de la empresa. Volvamos al concepto clave del principio. La resiliencia comercial. Esa es. Te pongo un ejemplo práctico para que se entienda la gravedad. A ver, Tienes un algoritmo de IA que decide automáticamente el precio de tus productos en el mercado electrónico basándose en la demanda. vale, algo muy común hoy en día. Si no auditas cómo ese algoritmo está tomando decisiones, un error no detectado en su código podría estar vendiendo tus productos con un 5% de pérdida en cada transacción, ¡Ostras! durante meses, y lo haría automáticamente y sin descanso. Auditar la IA no es un capricho futurista, es proteger tus márgenes de beneficio hoy mismo. Fíjate, ese ejemplo es brutal. Un fallo automatizado no te avisa, simplemente te desangra a una velocidad pasmosa. No tiene piedad. Y en el caso de los criterios climáticos o la cadena de suministro, ¿cómo le explicamos a un directivo que eso es rentable? Pues imagina que tu principal proveedor de materias primas tiene su planta en una zona que, según los mapas de riesgo climático, está sufriendo sequías extremas recurrentes. ¿Vale? Y resulta que su proceso de manufactura requiere enormes cantidades de agua. Ah, ya veo por dónde vas. Si tu programa de auditoría incluye esa matriz de criterios ESG, el auditor va a levantar la bandera roja muchísimo antes de que ocurra el desastre. Se va a anticipar. Le va a decir a la dirección, oye, tenemos un riesgo de interrupción de suministro del 90% en los próximos 2 años por estrés hídrico de este proveedor clave. Es decir, la auditoría pasa de ser un sistema aburrido para encontrar facturas mal archivadas a convertirse en un radar. Un radar de alertas tempranas para el comité de dirección. Salva el negocio antes de que se rompa, literalmente. Y por eso un taller sobre esta norma no es, o no debería ser, para enseñar a rellenar casillas en un Word. Exacto. Es para enseñar a los equipos a construir este radar. Documentar y evaluar a un proveedor tecnológico no frena las operaciones. Al revés, construye una red de seguridad. Una red que garantiza que los ingresos de la compañía no se van a detener por factores que antes considerábamos incontrolables. Así es. Pues llegamos entonces a un punto crucial.
A ver, hemos recopilado datos telemáticos, hemos puesto bajo el microscopio a la cadena de suministro, hemos evaluado los algoritmos, Tenemos muchísima información. un volumen de información colosal, de hecho, pero todo este esfuerzo tiene que traducirse en algo útil, si no, no sirve de nada. Efectivamente. La matriz de la que partimos exige, y con alta prioridad, algo llamado matriz de trazabilidad de evidencias, Sí, un documento clave. además de actualizar el procedimiento de clasificación de hallazgos, que sinceramente suenan a términos burocráticos muy densos. Y lo parecen. Pero es vital no mirar estos nombres como simples formularios de Word sin vida. ¿Cómo debemos verlos entonces? Una matriz de trazabilidad de evidencias es en esencia la tecnología que respalda tus decisiones empresariales. A ver, ponme un ejemplo. Imagina que en el informe de auditoría se descubre un agujero logístico o una ineficiencia que le está costando a la empresa 50.000 euros al trimestre. Vale, un agujero importante. Si el CEO pregunta, oye, ¿dónde está fallando esto exactamente? Querrá pruebas, lógicamente. Pues la matriz de trazabilidad es lo que permite rastrear ese hallazgo literalmente en 3 clics de ratón, hasta el proveedor exacto, el día concreto y el registro digital inalterable que demuestra el fallo. Claro, ya no hay margen para la típica excusa de es que creo recordar que el operario me dijo algo de un retraso, ¿verdad? Se acabó el creo recordar. Todo tiene que estar anclado a una evidencia rastreable. Oye, y me llama poderosamente la atención un documento específico que la matriz pide crear. Dime cuál. También es de prioridad alta. Se llama el Registro de Limitaciones de Auditoría. Me pregunto por qué es tan importante documentar lo que no se pudo auditar. Ah, es una gran pregunta. Porque en los entornos híbridos o remotos, las limitaciones tecnológicas son riesgos ciegos para la dirección. Riesgos ciegos. Sí. Si volvemos al ejemplo del dron o de la cámara remota en la fábrica, supongamos que el inspector no pudo ver la zona de almacenamiento de productos químicos por un fallo de cobertura Wi-Fi en esa nave. Suele pasar. Hay zonas sin cobertura. En el modelo antiguo, esto podría haberse quedado como un vacío en el informe. Un no se revisó y punto. Nadie se entera. Exacto. Pero con el registro de limitaciones, el auditor documenta oficialmente no se ha revisado la zona química. El riesgo comercial y de seguridad es alto, acción requerida, inspección física urgente en los próximos 15 días. Ah, cambia la cosa. La limitación se convierte en un plan de acción inmediato. No en una negligencia encubierta, que es lo que pasaba antes. Fíjate qué importante. Además de ese registro, veo que la matriz incluye, aunque con una prioridad un poco menor, un registro de lecciones aprendidas. Bueno, la prioridad documental puede ser baja a nivel de exigencia normativa inicial, pero su valor comercial es incalculable. Sí, ¿por qué? Este registro es el cerebro que hace que las auditorías futuras sean cada vez más baratas y rápidas. A ver, explícame eso. Si en una filial falló estrepitosamente el intento de usar un repositorio en la nube, porque el proveedor de Internet local bloqueaba los accesos, Vale, ¿te ha salido mal la jugada? pues el registro de lecciones aprendidas asegura que, el año que viene, en esa misma región, se diseñe la auditoría con otra plataforma distinta. Claro, ahorrando días enteros de frustración y bloqueos operativos. No tropiezas 2 veces con la misma piedra. Entonces, a modo de síntesis operativa, la norma de 2026 y toda esta monumental matriz documental nos están empujando a un cambio de comportamiento radical. Completamente radical. Nos pide que abandonemos de una vez por todas la mentalidad de auditar de memoria. Eso de ir tomando notas en agendas de papel que acaban olvidadas en un cajón. O en un Excel que nadie lee. Exacto. Todo, absolutamente todo, debe dejar un rastro digital, innegable, estructurado y orientado a la toma de decisiones. Porque el objetivo final de toda esta actualización es transformar el informe de auditoría. Históricamente, un informe de auditoría era un documento largo, pesado y tedioso. Un tostón que la dirección leía por encima. Lo leía por encima y lo archivaba en una carpeta para cumplir el expediente y ya está. Ya, el típico trámite. Pero si se aplica correctamente en la nueva ISO 1911, el informe se convierte en un panel de mandos en tiempo real. Un dashboard estratégico. Eso es, te muestra dónde se pierde dinero, qué eslabón de la cadena de suministros más frágil, si los datos digitales están seguros de verdad y qué procesos están listos para ser automatizados. O sea, solucionar las no conformidades con esta velocidad y trazabilidad es en el fondo un motor directo de ahorro y competitividad. Es rentabilidad pura, como decíamos al principio.
Pues llegamos al cierre de nuestro análisis a fondo y creo que la misión con la que empezamos está más que cumplida. Yo creo que sí. La transición hacia esta versión 2026 va a exigir, indudablemente, una actualización masiva de documentos en las empresas. Muchísimo trabajo. Estamos hablando de crear protocolos de seguridad de la información, procedimientos de auditoría híbrida, actas, formatos de viabilidad, inventarios de tecnologías relevantes. El volumen de adaptación es un reto mayúsculo, desde luego. Y la cuenta atrás para mayo de 2026 ya ha empezado. El tiempo vuela. Nadie puede pretender improvisar esta estructura documental en 2 semanas. Es imposible. Por eso mismo, el mensaje que debe calar en quienes dirigen las organizaciones, en ese comité de dirección, es súper claro. Muy claro. Enviar a los responsables de calidad, a los mandos intermedios y a los equipos de cumplimiento a un taller de profundización sobre esta matriz no debe contabilizarse en el presupuesto como un gasto en normativa. Ni de broma. Es una inversión pura en capacitación ejecutiva. Es darles la arquitectura mental y documental para construir un sistema que es tecnológicamente robusto y rápido, Blindado frente a ciberataques. y capaz de identificar fugas de rentabilidad desde el minuto 1. Se trata de dotar a la plantilla de las competencias para que entiendan la protección de datos no como un obstáculo legal pesado, sino como un estándar comercial innegociable. Claro. Es enseñarles que dominar estas herramientas híbridas convierte al Departamento de Calidad en un aliado estratégico de la Dirección Financiera y Comercial. Pues para despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión. Miren alrededor y piensen en cómo operan sus negocios hoy. A día de hoy, sí. Probablemente ya tienen procesos apoyados en inteligencia artificial, el 80% de sus datos vitales viven en la nube, O más del 80. seguramente, y dependen de una red de proveedores distribuidos por todo el mundo que están sujetos a los vaivenes climáticos y geopolíticos constantes. Es la realidad de hoy. Pues con ese nivel de complejidad tecnológica y global, ¿qué sentido tiene que su equipo interno intente vigilar y auditar todo ese ecosistema comercial usando las herramientas, la falta de seguridad y la mentalidad de hace casi una década? No tiene ningún sentido. Entender esta matriz documental, formarse y dominarla a través de talleres especializados es el primer paso innegociable para dejar de operar en el pasado. Totalmente. Es la herramienta definitiva para tomar hoy mismo el control absoluto de la resiliencia y el futuro comercial de su organización. Una hoja de ruta que, desde luego, separa a las empresas que lideran el mercado de las que simplemente intentan sobrevivir a duras penas. Ha sido un análisis fascinante, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido hacia la eficiencia empresarial del futuro. Hasta la próxima.